están acostumbrados a recibir en estos momentos a la página central de la revista, con Nivia, con todo el equipo. Pero ahora no queríamos dejarla pasar la oportunidad y vamos a agradecer muchísimo a quien está del otro lado de la línea, porque la jueza Silvana García ha dispuesto una condena de 12 años de prisión para el médico militar José Luis Braga. Se trata de, una causa que hemos transitado muchas veces y hemos conversado muchas veces sobre ella aquí en estos micrófonos, porque va identificada con el departamento de Maldonado y con la historia misma de los tiempos oscuros del gobierno de facto, evidentemente, pero vinculado con nuestro departamento, con lo que pasó en el batallón de ingenieros número 4, allí en Laguna del Sauce, allá en los primeros años de la década del 70. Es un caso que tuvo un archivo en el año 2020, pero que el trabajo del fiscal Ricardo Percival, especializado en temas y en crímenes de lesa humanidad, hizo que se reabriera y ha logrado esta condena. Por eso le agradecemos mucho el contacto en esta mañana al fiscal Percival. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Diego Hernández, Elena Rizzo lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes y para la audiencia. Bueno, ¿conforme con esta decisión? Bueno, nosotros, esto es en el marco de un conjunto de causas donde uno hace una investigación, imputa y siempre espera un resultado positivo. Sí, claro, conforme, porque se tomó en consideración todo lo que fue solicitado por la Fiscalía desde el punto de vista jurídico en cuanto a la imputación e incluso respecto a la pena. Por eso sí, estamos conformes, pero es algo que está dentro del marco de nuestro trabajo. Usted sabe, fiscal, que está bueno entender, o que la gente del otro lado entienda qué cambió, qué pasó después de que el caso se archivara en el año 2020, cuando si bien el médico aceptó haber estado cumpliendo funciones, señalaba que simplemente cumplía órdenes y que no correspondía o que no pasaba por él ninguno de los apremios, de las torturas que sufrieron las personas que pasaban por el batallón, lamentablemente en aquella época muchos de ellos jóvenes estudiantes, ¿no? Pero ¿qué cambió o qué logró usted para que en el año 2020 esto se archivara y usted lograra el desarchivo de esta causa y hoy finalmente una condena de más de una década? Bueno, lo que cambió es que la perseverancia de la Fiscalía, nosotros nos dedicamos exclusivamente a esto. Entonces tenemos la posibilidad de recopilar nuevas pruebas. Las nuevas pruebas permitieron esa reapertura y en definitiva la imputación. También con la creación de la Fiscalía Especializada se ha creado un vínculo mayor con las víctimas, lo que esto permite una credibilidad en la justicia, y víctimas que en algún momento tenían alguna duda si presentarse, declarar, porque usted comprenderá que es muy duro para todas las víctimas presentarse a un juzgado y contar todas las vivencias que tuvieron. Y bueno, entonces en base a esta credibilidad, en base a estos nuevos elementos, nosotros aportamos estas pruebas a la causa, y esto es lo que permitió la imputación en su momento y la actual condena. Recordemos que se trata de decenas de jóvenes, usted lo dijo, muchos de ellos estudiantes de magisterio, que por el solo hecho de resistir a la dictadura fueron vilmente torturados, picana eléctrica, submarino, plantones. Sí, en algún caso por una pintada en un muro de abajo de la dictadura, ¿no? Claro, sí, esa es la realidad, por realizar panfletos contrarios a la dictadura. Eso, el solo hecho de pensar distinto, porque las víctimas que estamos hablando acá eran jóvenes rebeldes de su tiempo que lo único que hicieron fue combatir una dictadura que oprimía a la sociedad, como todos conocemos. Doctor, usted decía... Ese solo hecho fue lo que habilitó esas vivencias tan duras para ellos. Doctor, usted decía, y hablando de estas vivencias y de estas situaciones que le ha tocado sentir de frente, me imagino sentarse con una persona que ha sido en su juventud torturada, y digo, pero más allá de eso, ¿qué sensación le pasa o cómo se trabaja desde el punto de vista jurídico cuando alguien viene y le dice: fui a hacer un trámite a la Intendencia y me vi a los ojos con el que me torturó, con el que daba la orden de que podían seguir torturándome en el batallón, y ya no era un funcionario del ejército, era un empleado público, ¿no?
Bueno, esa es una triste realidad del interior. Nosotros priorizamos mucho el trabajo en el interior porque las víctimas del interior sufrieron mucho más que en Montevideo, porque en Montevideo se pierde todo el tema de la cercanía con los represores y hay un cierto anonimato. Pero en el interior tenemos casos que los represores después eran directores del liceo, director del hospital, o sea, eran hombres reconocidos en la sociedad, pero con un pasado triste. Y en este caso se daba esa situación, donde las víctimas se encontraban con su victimario actuando en otra función, pero recordaban su pasado. Esto es muy característico del interior. Fiscal, el procesamiento de 2023 fue muy contundente acerca de cómo Braga se ocupaba de la revisión de los detenidos. ¿Hay antecedentes en Uruguay de condenas a médicos por haber participado de esta manera en causas de derechos humanos? Sí, hay varios. Y varios también, le repito, en el interior. Recuerdo ahora Salto, recuerdo Flores, tenemos un caso en Bella Unión, tenemos varios aquí en Montevideo. Sí, es común, porque quienes ejercían la tortura por lo general estaban acompañados de médicos que decían se puede más, se puede menos, aflojen, continúen. Lamentablemente fue una práctica que se utilizó. Diego le decía recién el caso de que una persona, por ejemplo, fue a sacar la libreta de conducir y que se encontró con Braga, y Braga en ese momento le dijo que él estaba cumpliendo órdenes. ¿A lo largo del proceso él especificó de quién fueron esas órdenes? Bueno, claro, sí. Nosotros tenemos claro que el responsable último siempre es el jefe de la unidad, pero las órdenes, cuando son ilícitas, como es en este caso, no hay obligación de cumplirlas, porque la obediencia debida es una causa eximente de responsabilidad cuando se trata de órdenes lícitas, pero cuando se trata de órdenes ilícitas, como es torturar o participar en la tortura, como hacía el médico condenado, eso es absolutamente negado como un eximente de responsabilidad. Eso fue discutido en el marco del proceso y obviamente el tribunal desechó esa eximente. Y Braga en algún momento expuso que, por ejemplo, pudiera haber sentido miedo de no acatar las órdenes o de no realizar la tarea que se le pedía y quizás pasar al otro lado, al lado del detenido o al lado del torturado. Bueno, yo no recuerdo la declaración de él, pero nosotros no tenemos ningún caso en todos los que tenemos a estudio en que se haya perseguido a alguien, perseguido en forma violenta, por el hecho de no participar en la tortura. A lo sumo podría ser retirado de la fuerza, pero eso sería lo máximo. Pero no tenemos casos donde haya una persecución hacia los victimarios por el hecho de negarse a torturar. Fiscal, ¿dónde Braga fue procesado con prisión en el 2023? ¿Dónde se encuentra él ahora cumpliendo ese proceso? Sí, exacto. ¿Y dónde piensa cumplir el resto de la condena? En la actualidad él está en prisión domiciliaria porque hubo distintos informes médicos que establecían que él no podía mantenerse en reclusión. Obviamente, si hay alguna modificación que cambie su situación, puede ser reintegrado a la prisión efectiva. Por ahora podemos decir que va a continuar cumpliendo con esta condena sí, en su domicilio. Se hacen evaluaciones con cierto lapso de la situación y se resuelve si se mantiene o no se mantiene. Esta investigación comienza con casos de 1972, formalmente antes del inicio de la dictadura. ¿Están identificados quiénes fueron los que dieron las órdenes en ese momento? Sí, en realidad él está condenado, porque la denuncia es una cosa y la condena es otra. La condena está referido al año 75. En el año 72, o sea, Ingenieros Cuarto fue un lugar muy duro. Recordemos a la audiencia que ahí mataron a Francisco Chocho en el 72 por torturas, un simpatizante del Partido Nacional. Después hicieron desaparecer al edil Horacio Gelos Bonilla y también mataron por torturas a un simpatizante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Eduardo Mondelo. Eso sucedió, más decenas y decenas de personas que fueron privadas ilegítimamente de la libertad y torturadas, en muchos casos, por el solo hecho de resistir a la dictadura.
Ingenieros Cuarto, repito, un lugar muy duro para las víctimas. Las personas, las víctimas, estas personas que usted defendió, bueno, evidentemente para aclarar también un poco la audiencia, ¿sentían el momento en el que se daba la orden por parte de Braga de pueden seguir, pueden continuar, o lo hacen a él como el protagonista del análisis médico, pero no escuchaban esa orden que él podía llegar a dar? Bueno, los que declararon fueron muchos. Algunos sí, en la hipótesis de que él participaba directamente en las torturas y era el que autorizaba a seguir o no seguir. Otros lo recuerdan en el marco de los controles que se hacían previos a la tortura. Otros al final, cuando eran retirados de la unidad. Hay un conjunto importante de víctimas, pero lo básico es que muchas de ellas lo ubican en el momento de la tortura. ¿Era el único médico aquí en el batallón de ingenieros que realizaba esta tarea? No, había otros, que algunos fallecieron antes de una eventual imputación. ¿Hay alguno que está vivo o no? Ahora no recuerdo, me puse un aprieto, no recuerdo. Pero la realidad es que si hubiera alguno vivo, nosotros lo estaríamos investigando, pero no tenemos ninguna investigación contra algún médico. O sea, no tienen... ¿Y Braga era parte de un equipo o era el jefe de un equipo médico? No, Braga era el médico de la unidad en ese momento, y él dependía de las órdenes de los oficiales que actuaban en la tortura. Para recordar un poco de estos datos que usted decía, ¿nos puede precisar exactamente cuál fue el origen de esta denuncia que, como decíamos, ha tenido varios archivos, desarchivos, y bueno, y hoy se llega a este caso? ¿El caso comenzó exactamente en qué momento y a partir de qué denuncia? En realidad la causa se inicia en el 2011 como el conjunto mayoritario de causas en todo el país, porque en ese tiempo se preveía que podía estar recayendo la prescripción de los delitos. Hubo denuncias en cascada, y bueno, desde el 2011 es una denuncia conjunta donde fundamentalmente está este grupo de lo que se llamaban los CRAF o el movimiento marxista, que estos jóvenes, muchos de ellos vinculados a magisterio, pero también hay gente que denuncia hechos en el 72, y otras causas. También hay que tener presente que se formalizaron distintas causas porque no todos los operativos fueron iguales. Hay otra causa que está caratulada Georgetta, y también una de las víctimas es bueno, ahora no me recuerdo, son otras víctimas. Hay otra causa aparte, hay otra causa por Francisco Chocho, hay otra causa por Mondelo, que está en Montevideo, otra causa por Gelos Bonilla, son muchas causas. Esta denuncia en concreto es básicamente los muchachos de los CRAF y del movimiento marxista vinculados a magisterio, esta en particular. Muy bien. Bueno, no, estaba buscando porque tenía por ahí el nombre ese que se había escapado de la causa de Georgetta, pero bueno, está. A mí también se me escapó acá de los apuntes que tenía para charlar con usted. ¿De los doctor, médicos o de quién? ¿De los médicos o oficiales? No, creo que de oficiales era. Pero bueno, está, no importa. No, oficiales hay varios investigados, algunos que fueron condenados y algunos que han fallecido. Varios de ellos han fallecido. Ahí está. No, estaba hablando de los ex militantes de la Unión de la Juventud Comunista. Usted mencionaba a Georgetta, quien fue detenido en aquel momento junto a Invernizzi y Roque González, ¿no? En el 75. Exactamente. Ese era el nombre que se estaba escapando. Sí, Invernizzi se me había olvidado, y Roque también. Esos tres tienen una causa aparte donde nosotros... Fueron aquellos jóvenes que en Piriápolis pintaron un muro diciendo abajo la dictadura. Exacto, pero ese hecho es previo al operativo posterior contra los jóvenes, estos que se efectivizó la condena contra el doctor Braga. Doctor Ricardo Percivale, le agradecemos muchísimo, sabemos que sus tiempos valen oro, y le agradecemos que haya estado con nosotros en esta mañana. Buen día. No, por favor, a las órdenes, que pase muy bien. Que pase muy bien, hasta luego. Muy bien. 12 años. 12 años, una condena que se conoció ayer en la noche, ¿no? Que todavía no hubo pronunciamiento del diputado Frente Amplista Joaquín Garlo, ya
de alguna manera, bueno, valorando de manera positiva este fallo. Que bueno, y lo que destaco es esa referencia que hizo, que está en prisión domiciliaria, pero que se siguen haciendo evaluaciones periódicas para ver cómo continúa su estado de salud. Sí, por el estado de salud. Exacto. 78 años. Gracias, Elena. Nosotros ahora hacemos una breve pausa, máquina, ¿le parece? Y después normalizamos. Viene con todo el jugueteo ese que le gusta hacer a usted en el arranque. Ya venimos. FM Gente 107.1. Periodismo e